aquí en el programa hemos dado algunos pincelazos sobre eso, pero vamos a dar clases. Voy a dar clases. Voy a recordar cuando era profesor universitario y vamos a dar clases en este programa para que tengamos conciencia política y democrática. Es parte de la cultura que debe tener un país. Evidentemente, no todo el mundo es abogado, no todo el mundo tiene que dominar temas constitucionales, que de por sí es un tema especializado entre la rama del derecho, pero sí es bueno que hagamos una especie de mini escuelita donde podamos de manera sencilla explicar a los oyentes lo que es una constitución, lo que es el poder político, y eso que me acabas de decir sobre el tema de los intereses, todo eso está amarrado. Aunque ustedes no lo crean, todo eso está amarrado, porque eso deriva del sistema económico que tenemos, que es un sistema neoliberal. Entonces hay que explicar eso porque lo entendamos. Ustedes dicen, bueno, es que Zulay es que nos defiende. No, Zulay es la que más gritaba, evidentemente, pero no, los muchos políticos dicen y gritan lo que el pueblo quiere oír. Claro que a todos nos gustaría que bajaran los intereses, a todos nos gustaría que bajaran la gasolina, a todos nos gustaría que la electricidad fuera más barata, a todos nos gustaría tener agua 24/7, pero esas realidades se tienen que manejar de otra forma, no vociferando, porque para eso se les escoge a estos señores y cada 5 años volvemos a sufrir lo mismo. Estos tipos aprobando leyes que a final de cuentas ustedes las conocen, son inocuas. Inocuas significa que no tienen ningún efecto tal. Algunas ridículas, mientras el país camina dirigido por grupos económicos y políticos que le dan algo al pueblo. Al pueblo. Acuérdense una cosa, mis estimados oyentes. Al pueblo no hay que darle lo que quiere. Al pueblo hay que darle lo que le conviene, que son dos cosas diferentes. Entonces, a veces es difícil tragarse la medicina porque es amarga, que es lo que le conviene, pero es más fácil meterse un trago, una cerveza, que es lo que quiere. Entonces, hay que tener capacidad crítica. ¿Qué significa capacidad crítica? Cuando hablamos de crítica, y ya lo he repetido 1000 veces en este programa, para mis oyentes, los oyentes punto mega que estén claros, capacidad crítica significa capacidad de razonar, de analizar, de pensar. Eso en principio lo que es la capacidad crítica. Yo sé que tenemos en la mente eso de crítica, de que, oye, Juanita se ve guapa o Pedrito anda con un vestido muy feo. Ese es otro tipo de crítica. La crítica que utilizamos aquí es la crítica que tiene un fundamento racional. Por eso usted encuentra libros de filosofía que hablan como la crítica de Kant, creo que tiene, crítica de la moral, cosas de este tipo. No es que esté criticando, esté diciendo vamos a hacer un análisis racional profundo. Entonces, la gente debe hacer eso, porque una de las cosas que hemos dejado de practicar es pensar. Ya, y no solamente Panamá, ya el ser humano está dejando de pensar y ahora estamos importando la inteligencia artificial que piensa por nosotros. Pero todavía nos quedan algunas cositas que yo creo que son propias del ser humano, como casualmente el tema moral, el tema ético. Porque no vaya a ser que en el futuro las máquinas nos digan a nosotros qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿Cuál es la moral suprema que puede llegar dentro de unos años a que confiemos en que sean los robots quienes nos digan qué es lo que tenemos que hacer para actuar moralmente y no solamente legalmente? Entonces, cosas como esa, la noticia que sale hoy en la prensa, exministra de Educación justifica la compra de televisores por 8 millones. Siempre habrá una justificación, y lo dice, es que lo dice porque la ley lo permite. Es como el caso del diputado Leandro Ávila, que después de 15 años en la Asamblea, que aprobó el contrato inconstitucional de la minera, se le premia regresando a la Contraloría, no solamente incorporándole, sino aumentándole el salario casi que en un 70%. Entonces la pregunta es, ese funcionario que tiene 15 años de estar fuera de la Contraloría, llega y le dan un puesto con un salario adicional,
Pero entonces, ¿dónde está la ética y dónde está la moral de esto? ¿Por qué? Porque el señor Contralor, que debe manejar esto, dice, bueno, fulano regresa, perfecto. Ah, es que yo quiero que me suban de puesto. ¿Tienes las capacidades? ¿Vas a competir contra otros pares de la Contraloría para que tú ocupes ese puesto, o es que este puesto te lo estamos reservando por 15 años para aumentarte el puesto, el salario? ¿Puede Ávila en este momento, Leandro Ávila, cumplir con los requisitos del puesto? Se sometió a la rigurosidad que establece la Constitución, que es por mérito. No, no que yo sepa, simplemente lo ganaron, lo nombraron, le dieron un puesto adicional y le subieron el sueldo, como si fuese un premio. Aparte de eso, él está jubilado. Aparte de eso, está jubilado. O sea, no sé con cuándo se habrá jubilado. Aparte tiene ahora un ingreso de 2,000 y pico de dólares adicionales. En este país, por eso somos pendejos, ¿no? ¿Y cuál fue la labor magnífica del diputado Ávila? ¿Cuáles son las leyes magníficas? San Miguelito, te pregunto, ¿dónde están las leyes que hizo o propuso el diputado Ávila que han hecho de San Miguelito un mejor corregimiento, un mejor área para vivir? San Miguelito está empantanado en sangre. Es el circuito, es el corregimiento más peligroso del país, de acuerdo a las estadísticas de los asesinatos que se cometen. Entonces, hay un premio para esas personas. Ahora salió un diputado nuevo, vamos a ver. Pero esa es la posición, esa es la mentalidad de este pueblo. ¿Alguien ha pataleado? ¿Alguien ha presentado un recurso contra esto? No. ¿Por qué? Porque la ley lo permite. Porque se hizo de acuerdo a la ley. Claro que se hizo de acuerdo a la ley, porque la ley está ahí. Pero hay un balance entre lo que es la moralidad y lo que es la legalidad. Y en este país, evidentemente, cuando es acciones totalmente inmorales, se apegan a la ley, como el caso del caso de los apoyos económicos. Le pregunto, es que yo lo hice de acuerdo a la ley. Sí, de acuerdo a la ley. Pero estas personas que se encargan de estos puestos, que tienen cierto nivel de discrecionalidad, o sea, capacidad para decidir por ellos mismos, deben tener una base moral. Hombre, si viene un diputado que se gana 9,000 y pico, que aparte de eso es empresario, entre comillas, y hace negocio, y sabemos que vive como un multimillonario, y le voy a regalar 190,000 dólares al hijo para que se vaya al exterior, y luego se lo fumigan y no utilizó la plata para nada. Y ve si lo pasa que la ley lo permite. Pero si llega un muchachito que es un genio y necesita plata para una beca, le da una beca de 60 dólares. Es que la ley lo permite. ¿Ok? Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que como personas independientemente ir tratando de evolucionar. Tratar de no ir contra la educación, contra la cultura, contra los valores. Me estaba comentando un oyente por ahí de un reggae. Yo no lo he escuchado, Claudio, yo no sé si tú lo has escuchado. Un reggae que lo canta una muchacha que habla de relaciones sexuales y que quiero que me lo hagas así, que me hagas así. ¿Sí, sí lo has escuchado? ¿Sí? Más o menos. Sí, Claudio, como digo que él, evidentemente, ¿eso no la tienes por ahí, Claudio? Va a ver, porque me dijeron que es extremadamente vulgar, ¿no? Sí, o sea, y la gente le gusta. O sea, ¿por qué? Porque estamos en una etapa de antivalores. O sea, nuestra cultura es al revés. Por eso yo decía una pregunta en la época de las ¿cómo se llama? De las promociones políticas, de las campañas, ¿cuántos candidatos regalaron libros? ¿Cuántos? Ninguno. Porque la cultura no da votos. Porque si el pueblo es culto y es inteligente, va a poder críticamente analizar a los candidatos. Y si tú sometes a un análisis crítico a tus candidatos, tú por lo menos vas a tratar de escoger a los mejores. Y eso no es lo que se quiere aquí. Entonces, ahora vemos las noticias en los últimos días de que la
Biblioteca Nacional está prácticamente en estado de quiebra. O sea, no tiene fondos para funcionar. Le quitaron fondos para funcionar. Pero el presidente Cortizo habló de hacer un centro, un museo de, ¿cómo se llama?, de estrellas deportivas. No sé cuántos millones destinar eso cuando una biblioteca nacional, que no solamente, señor, yo no sé si alguno ha ido a la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional no solamente es para tener libros, es para casualmente darle mantenimiento a obras importantes y publicar obras importantes. Ahí sacó algunas 3 o 4 obras con ayuda del Club Kiwanis, pero ya está agonizando. Y lo mismo pasa con las bibliotecas a nivel nacional. La biblioteca de La Chorrera da pena. Jimena, casualmente, que ustedes escuchan su voz todos los sábados, organizó hace unos años atrás para hacer una colecta y se obtuvo una donación de libros de la Librería Cultural Panameña, casualmente. Una librería muy, muy vieja en Panamá que siempre está proporcionando libros, incluso tiene una colección de libros antiguos muy buenos. Si a alguien le interesa revisar historia nacional, autores panameños, que eso, ahí está la Librería Cultural Panameña, una publicidad gratis, pero creo que se la merece. Aquí queda en la Vía España, en toda la Vía España, a nivel de Perejil, muy conocidísima. Y se ha mantenido ahí durante muchísimos años. Y yo los invito a aquellos que quieran comprar libros, pues pueden ir a la Cultural Panameña, apoyar a la Cultural Panameña, que en aquel entonces dio una donación de más de $4,000 a la Biblioteca La Chorrera, hace varios años. Pero está olvidada. Y ahora veo un reporte de que varias bibliotecas a nivel nacional están cerradas o a punto de cerrar, porque a los políticos no les interesa. Eso es lo que le conviene al pueblo. Porque muchas veces el pueblo no quiere leer, pero le convendría leer, culturizarse. ¿Me llama, Claudio? Aló, buenos días, está en el aire. Buenos días, licenciado. Buenos días. Licenciado, me alegro que usted haya tocado el tema de la biblioteca de La Chorrera, que para que la decadencia de esa biblioteca comienza desde la llegada de Temístocles Javier Herrera, que fue alcalde del distrito de La Chorrera, después fue gobernador y ha sido una de las elecciones a este señor que fue muy equivocado por la gente del distrito de La Chorrera. El sistema de la biblioteca de La Chorrera lo maneja, o sea, los que saben, que son del Ministerio de Educación, y el municipio de La Chorrera contribuye con fondos y con personal ahí. Parte de esto es el aprovechamiento político de esto. ¿Qué se hizo en la época de Javier Herrera? O sea, los que manejaban eso era el Ministerio de Educación, y hay que reconocer a Guadalupe de Moreno, que por muchos años estuvo, después pasó al Ministerio de Educación, regresó y ya no está. El alcalde, el exalcalde Javier Herrera inventó crear un enlace entre el Ministerio de Educación en la biblioteca con el personal del municipio que no sabían nada, porque por ejemplo la encargada, que se llamaba, no me acuerdo el nombre, en una ocasión fueron unos estudiantes del Moisés Castillo a pedir un libro sobre Ortega y Gasset, y ella lo que dijo fue que ellos eran primos hermanos y que ahí no había nada de ellos. Entonces ellos comenzaron con ese tema de que había un enlace entre el Ministerio de Educación. O sea, la jefa, que era de Meduca, no le podía dar orden al empleado del municipio de La Chorrera, porque ella tenía que comunicarse primero con el enlace para que ella le diera la instrucción al empleado del municipio. Y ahí comenzó eso.
Y desde aquella época que se dieron, yo decidí no volver más a esa biblioteca. Así que yo creo que ahí hay que poner a alguien que sepa. Y es lamentable esto porque ahí convergen muchos estudiantes. Muchas gracias. Como no, sí, es que el fenómeno, bueno, la época de ese alcalde, que fue un alcalde panameñista, para aquellas personas del resto del país que están escuchando, este fue un alcalde escogido del partido panameñista y lamentablemente, evidentemente, el señor no tenía muchas capacidades intelectuales, evidentemente. Era una mentalidad más agraria más folclórica. Y eso pasa muchas veces, ¿no? Que la gente escoge a quienes no deben, ¿no? Porque le cae bien, porque son amiguitos. Y entonces caemos en este tipo de retrocesos culturales, ¿no? Evidentemente que la Biblioteca de La Chorrera está sufriendo, y como muchas bibliotecas a nivel nacional, la Biblioteca Nacional incluyendo, un retroceso. Porque a los gobernantes no les interesa, no les preocupa la educación, y mucho menos que la juventud se vaya preparando. Tengo una llamada, Claudio. Sí, adelante. Buenos días, ¿está en el aire? Profesor, Dígame. que me olvidó decirle, en una ocasión se invitó al doctor Miguel Antonio Bernal, que fue a dar una conferencia, y en ese momento había un acto en el Parque Fuyet, y el alcalde estaba apurado en moverse hasta que entró una llamada y le preguntaron, ¿dónde usted está? Dice, mira, yo estoy aquí en este lugar donde se depositan los libros. Esa fue la respuesta de Temístocles Javier Herrera, que causó la carcajada de todos los presentes. Que tenga buen día. Sí, como decía, no, lamentablemente el señor sí no tenía mucha capacidad cultural. Y eso ocurre en muchos, ha ocurrido históricamente en muchos lugares de Panamá, donde la escogencia es por amistad, porque está en la gallera, porque tenemos negocio de puerco juntos, de vacas, qué sé yo. Ese tipo de mentalidad es la que entonces municipios que deben progresar, municipios que deben avanzar, que deben ver el horizonte del progreso, se quedan atascados porque ellos no le dan importancia a ellos. Es para ellos más importante de repente abanderar a cualquier pelefustán que meterle en mano a una biblioteca. Entonces, en La Chorrera, a nivel nacional, las bibliotecas, inclusive nuestra Biblioteca Nacional, están muy mal. Están muy mal. Aquí se le entregan millones de dólares a los partidos políticos. Se me quedó el detalle, pero se lo voy a traer. Lo tenía con mis apuntes pasados. La cantidad de millones que le van a entregar a RM, creo que anda por más de 50 millones. No, perdón, 30 y pico millones al partido PRD, al grupo de Moca. Señores, son millones de dólares que el pueblo panameño le entrega a los partidos políticos y a los candidatos que son elegidos para que durante 5 años se apropien del poder político y nos roben más. Por eso que somos pendejistán, ¿no? Entonces, RM va a recibir varias decenas de millones de dólares. Los panameñistas van, señores, mi estimado oyente, no estamos hablando de 100,000 o 100, estamos hablando de millones de dólares. Tanto así que algunos candidatos de la libre postulación técnicamente van a recibir más de 1 millón y pico. Ahora, que lo quieren donar. Estos muchachos lo quieren donar, me parece muy buena decisión. Pero incluso, supuestamente, esa plata es para la promoción de la democracia. Dirás, bueno, pero ¿por qué yo tengo que entregarle a RM 30 millones de dólares? ¿Por qué? Porque aquí, como copiamos ideas de lugares cultos y avanzados, la idea esa viene de Europa, donde la idea es que los partidos políticos con su ideología básica, fuerte, desarrollen casualmente conciencia política, que eduquen a sus miembros para que su gente sepa por qué están votando. Porque la idea de eso es que cuando un partido político con una ideología bien sentada le enseña a sus miembros qué es lo que promueve ese partido, entonces el rejuego de ideas políticas se hace mejor. Si usted conoce el PRD, cuáles son los objetivos políticos, y el PRD cumple con eso, entonces usted como PRD,
al momento que va a votar o a escoger a alguien porque usted está convencido de que el PRD teóricamente tiene una base socialdemócrata y usted está clarito o clarita qué es lo que es la socialdemocracia. Pero yo estoy seguro que usted que es PRD me está escuchando y si le preguntaran qué es la socialdemocracia, usted no sabe de qué le están hablando. Porque usted es PRD porque está esperando un puesto, porque le van a dar una botella. Por eso es que se afilian a los partidos políticos. Por eso yo decía en este programa, que algunos oyentes están en desacuerdo, que los partidos políticos necesitan tener una base ideológica. Es por eso. Pero en aquellos países donde hay rejuego democrático, entonces le diría, bueno, vamos a darle plata a estos partidos para que refuercen esa conciencia, educación democrática, para que tengan una base ideológica fuerte, para que al momento en que se vaya a votar, los votantes estén bien claros por qué están votando por ese partido, por esa persona. Pero en Panamá no ocurre eso. Estos partidos políticos son una comparsa, ¿no? Que hay abajo y que hay arriba. Aquí, por eso están en los partidos políticos. Y entonces le regalamos estos millones de dólares cuando la Biblioteca Nacional, con 7, 8 millones que tiene, podía salir adelante, y las otras bibliotecas nacionales, y nosotros le entregamos millones de dólares a estos sinvergüenzas que durante 5 años lo que hacen es apretar el cuello al pueblo panameño y vivir del poder político. ¿Tenemos una llamada, Claudio? Sí, adelante. Buenos días, está en el aire. Buenos días, licenciado. Buenos días. Sí, como usted dice, eso era para que los partidos se democratizaran, hubiera partidos políticos honestos, decentes, pero ha sido todo lo contrario. Han utilizado esos dineros para secuestrar la democracia. Vemos lo que pasa en las primarias. Ellos imponen un candidato y ese es el que gana según la junta directiva. Pero bueno, mire, lo que yo quería hablar hoy es sobre las denuncias que se han hecho acerca del estado en que han dejado los representantes que salieron en las juntas comunales. ¿Cómo es que hay tantas denuncias de que no deja, que las computadoras están dañadas, todo, no han encontrado nada, borraron los informes? A mí me parece que eso amerita que el Ministerio Público ya entre y llame a ese representante saliente, porque esa es una denuncia pública. O a lo mejor ya han puesto la denuncia a los representantes que ganaron y los obliguen, los sienten ahí delante del representante nuevo para que digan dónde está el equipo, dónde están los carros, las computadoras y si a lo mejor no es que han borrado los informes, sino que no les han dado las claves para entrar. ¿Cómo que no hay computadoras? Se llevaron las computadoras y dejaron computadoras viejas. Ese es un peculado. Mira lo que pasó con Patria Portugal. Esa señora fue investigada, indagada, condenada porque compró unos muebles nuevos. ¿Y cómo que estos representantes se van a dejar ir y dejar en ruina las juntas comunales? Eso es inaceptable. El procurador tiene que entrar a investigarlos y meterlos presos hasta que no devuelvan, porque eso es especulado. Igual Sabonge, como dejó el Puente de las Américas, debe estar preso. Muchas gracias. Sí, ese tema lo vamos a tocar más adelante, lo tenemos en lista, pero evidentemente usted tiene razón en ese sentido, pero acuérdese que se está cocinando una sopa política en la Asamblea. Acuérdese que el PRD está ahora mismo en contubernio con Realizando Metas, y no creas que es porque se caen bien unos a otros, porque hay muchas cosas, así como los huecos del Puente de las Américas, que hay que tapar. No crean ustedes, mis estimados oyentes, y son la parte que queremos que aprendamos a analizar cómo se maneja, entre comillas, lo que llaman política en este país. Todo tiene su causa en efecto. Acuérdense un principio básico universal que todas las religiones y todos los principios filosóficos lo dicen prácticamente: toda causa tiene un efecto. Y nada se produce si no es porque hay una causa. ¿Sí? Entonces, todos esos matraqueos que ustedes están viendo en la Asamblea, ese tirijala, no crean que es porque simplemente quieren coger las comisiones, porque me gusta el crédito. No. Ahí hay otra cosa. Hay maestros en el manejo del poder político que saben cómo manejar las cuerdas necesarias. Y todas estas cosas que ustedes están viendo, eso que usted está denunciando, no crea que está desvinculado de lo que se está cocinando en la Asamblea. Y ahora vamos a analizar eso. ¿Tenemos llamada, Claudio? Aló, buenos días, ¿está en el aire? Buenos días, licenciado. Buenos días, hombre.
Aquí habla, escuchándolo siempre y la gente llorando por lo mismo. Mire, yo le voy a decir, yo cumplo el 19, 79 años. Fui jovencito cuando las elecciones era un boom, cuando yo estaba joven, las canciones con Calixto, antes era con Calixto, ¿no? Hasta me conozco los pregones, todo eso, hasta de cuando José Antonio Remón Cantera, La Paila y todo, que era un niñito. Y la madre adoptiva que yo tenía, que me llevaba al estadio Juan de Móstenes, usted sabe, siempre han asusado a la masa de esa manera. Y la han tirado para aquí, la han tirado para allá. Y yo crecí viendo eso. Tanto así, usted se ha oído algo del Boulevard Balboa, donde hubo un muerto ahí, por una cosa política. Bueno, con un profesor, después que le quitaron la idoneidad de profesor. ¿Usted se acuerda de eso, no? Sí, no quiero decir nombre. Que el hijo fue ministro de vivienda no hace mucho. Yo viví todo eso cuando niño. Y cuando estaba grande, yo digo, no, hombre, si para votar se forman estos revolú, ¿qué voy a hacer yo? Aprende tu profesión, apréndela como se debe y vive de eso y te retira y vive tranquilo de que tú trabajaste. Eso fue mi filosofía, ¿no? Esa fue. Y yo digo, ¿qué es lo que no he vivido yo? Usted ha oído la historia del señor Gingy Jiménez, ¿verdad? ¿De dónde salió? Le querían quitar la suplencia de un diputado grande, de esa familia de antaño. ¿Se acuerdan, no? Ahí lo dejaron a un señor que era lo último en Panamá, que todo el mundo le tenía temor. No voy a decir nombre porque es difunto. Era joven en ese tiempo. ¿Usted se acuerda cuando los cubanos de Cerro Tute, no? Que hubo una cosa. Yo era chiquito, estaba en la escuela. Yo digo, todo lo que hace unas elecciones, esto que es para que hacen elecciones. Y cuando crecí, la elección, usted sabe, ¿no? Del 84. ¿Usted se acuerda de la elección del 84? Sí, claro. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Después vino las elecciones del 89. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y yo he dicho, la culpa de todo, la tiene el Tribunal Electoral, porque se deja manipular. No son un árbitro serio y no busca gente que no se vendan, que no tengan temor, ¿no? Estilo Miguel Antonio Bernal, por la Irán, ¿no? Que casi lo matan. Yo digo, esta clase de gente, pero ponen a gente, no se puede, y le dieron 30 años más. Bueno, ¿cómo no va a estar manipulado cuando en unas elecciones un partido sacó 30 diputados y un presidente del Tribunal Electoral inventó una causa y le quitó 10? Entonces, ¿de qué me pueden hablar a mí? Y la gente se queja. Todo es lo mismo. ¿Por qué? La ambición al dólar. El que está en la asamblea se va a dejar manejar. Porque antes ya más que eran unos 12 diputados, 12, 13. Tanto así que la gente pobre le puso a un diputado Juan Bacalao. Era Juan Arias, porque la comida que comían toda la gente pobre era el bacalao. Lo puso a 29 centavos. Y venía de Noruega, no bacalao que hacen por ahí, venía de Noruega. Que mi madre, cuando me mandaba al mercadito de Caledonia, espera que la China habla el barril y de ahí compra el bacalao. Valía 29 centavos. ¿Por qué la gente anda llorando, peleando, que le robaron esto, que hicieron esto? Si eso ha venido desde toda la vida. Comentar y me fui, señor Mendoza. ¿Cómo no? Sí, este es un reflejo histórico de cómo ha sido el comportamiento tanto del pueblo como de los gobiernos. Usted tiene razón, solamente que en aquella época eran mucho menos personas y había mucho menos plata. Lo que pasa, mire, mis estimados oyentes, detrás de todas estas cosas que pasan hay un escritor llamado Alvin Toffler, analista político y asesor de varios presidentes de Estados Unidos. Decía que eso se llaman los monitores. La gente que no da la cara, la gente que no se sabe que están, pero son los que manejan realmente las riendas del poder político y económico en un país. Usted no sabe quiénes son, pero vuelvo a repetirle, todas las cosas que pasan tienen una causa. ¿Tenemos llamada, Claudio? Sí, aló, buenos días. Aló. Sí, buenos días, Alicia. Sí, buenos días. Sí, mire, es interesante el tema que se está tocando en
un poquito antes usted habló del tema de la ética moral y habló del tema de la situación política, pues cómo la gente prácticamente está secuestrada pues, por el tema de los votantes. Mire, y habló de la educación también. Mire, para mí la educación es la piedra angular de una sociedad crítica y participativa. Lamentablemente, una sociedad que sea capaz de cuestionar y mejorar pues las estructuras políticas y sociales. Sin embargo, los políticos en realidad han mostrado un desinterés palpable un desinterés palpable en promover una educación de calidad. La realidad es esa. O sea, nos quieren mantener al pueblo en un estado de letargo intelectual, diría yo, un letargo intelectual para que el pueblo no tenga la capacidad pues, de criticar y hacer y tener pues ese expertise para poder entender estas cosas que usted está explicando, pues, porque mucha gente no lo entiende. Entonces, esto del clientelismo que se manifiesta en promesas y favores de votos, esto crea una relación prácticamente de dependencia entre la población y los políticos. O sea, este intercambio de empoderar a los ciudadanos los convierte en rehenes, para mí es la palabra, ¿no? En rehenes de una estructura corrupta que prioriza intereses personales sobre el bienestar común. ¿Me entiendes? Los votantes que son influenciados por estas dádivas, estas pequeñas, se transforman diríamos que en zombies. Son unos zombies electorales. Son personas incapaces de exigir los verdaderos cambios que necesita el país. Y para mí, para romper este ciclo, yo pienso que es esencial, pero ¿cómo hacemos? Pues, ¿cómo se busca eso? Pero es esencial promover una educación que forme a los ciudadanos conscientes y críticos, capaces de exigir la transparencia y la rendición de cuentas. Solamente de esta manera se podrá construir una sociedad donde el poder político se utilice verdaderamente para el bienestar de todos y no solo para el enriquecimiento de unos pocos. O sea, si no despertamos, prácticamente lo que quiero decir, si no despertamos, vamos a seguir en esto por siempre. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer esos cambios? Yo pienso que ahora con este tema de que han habido diputados independientes, empieza el pueblo a despertar un poco, trayendo a estos muchachos que ojalá que no se desvíen y traten de hacer la cosa lo mejor posible. Son seres humanos que se van a equivocar, que van a cometer errores y todo eso lo entendemos, pero que por lo menos se mantengan en una línea donde se pueda mejorar este tema de la educación, porque si al pueblo no se le educa, licenciado, esto no va a mejorar, por más que hablemos de política y de todo, esto no va a mejorar. El pueblo tiene que educarse, esa es la clave, esa es la base. Muchas gracias. Como no, mire, yo lo he repetido muchas veces en este programa, que yo no he encontrado, yo le he dicho a usted que yo no soy economista, soy diletante de la economía, como de la filosofía, etcétera. Entonces, no he encontrado a ningún economista, y sobre todo premios Nobel, que no digan que el principal recurso de un país es su gente. Pero tiene que ser gente educada. África tiene un pocotón de gente, y ahí ven cómo están los africanos ahora mismo. Gente educada, capacitada. Ese es el mejor recurso que tiene un país. No importa petróleo, lo que quieras. Pero si tienes una población educada, ese es el principal activo de un país. ¿Tenemos llamada, Claudio? Sí, adelante. Buenos días, ¿está en el aire? Sí, profesor. El señor Carraquilla habló del caso de Gingy Jiménez, pero señaló que no quería decir nombre, pero este es un caso público y notorio. Hasta donde yo sé, lo que yo manejo es que en esas elecciones el diputado principal era Roberto Tito Arias. Gingy Jiménez era el primer designado, creo, el primer suplente, creo que en aquella época se llamaba así, y había un segundo diputado. Entonces, en el conteo, en la Junta de Escrutinio, Gingy Jiménez estuvo ahí hasta ciertas horas y ya sabía que era Tito Arias iba a ser el diputado ya electo. Y se sabía
que Tito Arias iba a estar en Londres y Gingy Jiménez iba a asumir la diputación. Pero entonces hubo un cambio y bajaron a Gingy Jiménez y subieron al otro. Gingy Jiménez, molesto por esto, salió a buscar a Tito Arias y no lo encontró hasta que coincidieron en un semáforo. Ahí Gingy Jiménez se baja y se acerca donde está el carro de Tito Arias, abre el vehículo, la puerta del vehículo, y ahí le dispara a Tito Arias. También yo he podido saber de que los médicos panameños le dijeron a Margot Fontaine que no llevara a Tito Arias a Londres, porque aquí los médicos lo hubieran podido atender. Y parece que en ese manejo, en el movimiento, en el avión, ahí se produce pues lo que aconteció con Tito Arias. Gingy Jiménez había sido un hombre fiel a Tito Arias, un hombre que pagó cárcel, comió cucaracha en las cárceles como han hecho los militares y los esbirros en este país dentro de la cárcel. Lo otro que yo siempre se ha dicho, porque no se habló más de Gingy Jiménez, muchos sostienen que Gingy Jiménez nunca salió de Panamá y estuvo aquí hasta su muerte. Esa es la versión que yo conozco de este evento. Y además hubo un documental que se lo recomiendo, que está muy bien el documental, pero como que falta una segunda parte que fue rodada aquí en los cines en Panamá. Muchas gracias. Cómo no, gracias. Mire, yo sé que muchísimos oyentes no saben de qué están hablando ahora mismo. Ok. Para que esa es parte de la historia nacional, que en las escuelas nunca se enseña. Porque por la historia política de Panamá, no crean, mis estimados oyentes, que es así solamente la que usted conoce. Aquí ha habido, este paisito nuestro ha sido revoltoso en el aspecto político, ¿no? Roberto Tito Arias fue un político y fue una persona, un personaje sumamente interesante durante su época. Podríamos llamar un tipo, un carácter tipo James Bond, un tipo bien parecido, hermano del doctor Arnulfo Arias. Se le vinculó a tráfico de armas y a la formación de grupos revolucionarios, supuestamente unos cubanos que venían obviamente de Cuba, que llegaron a Panamá con las intenciones de crear aquí una revolución, porque recordemos que durante la Guerra Fría, luego de que termina la Segunda Guerra Mundial, se enfrentan los dos grandes bloques, el bloque capitalista liderizado por los Estados Unidos y el bloque socialista liderizado en aquel entonces por lo que era la Unión Soviética, y eso se conoció como Guerra Fría. Entonces, los rusos promovían la creación de gobiernos comunistas a través de revoluciones en Panamá, en diferentes partes del mundo, incluyendo Centroamérica, África, etcétera, etcétera. Y los gringos, por su parte, lo que hacían era que financiaban y apoyaban a regímenes de derecha, los típicos criollos locales, capitalistas locales, y incluso dictadores que se decían anticomunistas, y entonces Centroamérica se bañó de sangre y demás. Entonces, uno de los focos de promoción de esas revoluciones era Cuba, dirigida por el difunto Fidel Castro. Entonces, eso era. Y entonces en las universidades se vendía mucho la ideología marxista-leninista. Yo estuve en la Universidad de Panamá y eso era la biblioteca inicial de la librería, de la Universidad de Panamá. Estaba repleta de libros de corte socialista. Los profesores en la universidad enseñaban marxismo. Yo incluso me salí de una clase de economía, porque yo comencé a estudiar economía también, pero el profesor decía, de acuerdo a Marx. Entonces yo no vine a estudiar economía marxista porque estaba viviendo en un país capitalista. Entonces esa era la tendencia de aquella época.
y muchos movimientos revolucionarios de izquierda se dieron en Panamá, mataron a Che Guevara, etcétera, etcétera. Todo esto es parte de todo este negocio. Y Tito Arias estuvo involucrado con esto, pero Tito Arias, que es un personaje, pues un personaje panameño interesantísimo, pudo conquistar y enamoró a la primera bailarina del ballet británico, la prima bailarina del ballet de Inglaterra, de Margot Fonteyn. Entonces, esa es una historia que prácticamente puede ser una novela de televisión o una película, porque Margot Fonteyn tenía a sus pies toda cantidad de ofertas de personajes, de hombres muy importantes de Europa, gente con mucho dinero, con títulos, etcétera, etcétera. Pero ella se fija en este panameño y se enamora de este panameño. Y Margot Fonteyn lo acompañó toda su vida, y Margot Fonteyn murió en Panamá. Margot Fonteyn murió en Panamá, vivían en una finca en Coclé. Muchos de nosotros la vimos muchas veces en sandalias y con un sombrero típico comprando quesos aquí, en el conocido queso Chelas en Capira. Pero esa es parte de la historia panameña que no sabemos. Margot Fonteyn estuvo presa, porque cuando vincularon al marido con la cuestión de las armas, la tuvieron presa en la Modelo. Pero miren usted, en la cárcel Modelo de Panamá, que ya no existe, tenían presa a la primera dama del ballet de Inglaterra, ¿no? Pero ese es Panamá. Y ahí estuvo, creo que estuvo una semana, estuvo presa ahí, qué sé yo. Pero entonces lo que acaba de contar el oyente es que Tito Arias estaba en política, bajan al que les debía ser, porque aquí los presidentes, sobre todo el presidente Arnulfo Arias, eran muy dados de bajar. O sea, usted ganaba una curul en tal circuito, pero el presidente la quería para otra persona y lo llamaba y le decía, ¿sabes qué? No te vamos a dar la diputación, se la vamos a dar a fulano y a ti te van a dar un puesto importante. Yo puedo contar una anécdota aquí de un amigo mío que se ganó una diputación allá por uno de los circuitos chiricanos en la época del doctor Arias. El doctor Arias en aquella época, recordarán, hizo una cena de gala o un baile de gala en el Club Unión, el viejo Club Unión. E incluso él lo invitaron como diputado electo, pero a los días lo llamó el presidente Arias a la presidencia y le dijo, como hablaba él, decía, jovencito, lo he llamado para decirle que he pensado darle una posición muy importante para usted y para el país. Por eso no va a ser diputado. El partido necesita esa posición para fulano de tal, así que yo he decidido que usted va a rendirle a la patria un servicio inestimable. Dice él en su cabeza, bueno, si me quita la diputación me van a mandar de embajador o qué sé yo, una posición así, bueno, ni modo, pues. Y entonces es lo que él tenía en su cabeza frente al doctor Arias. Y el doctor Arias le dice, por esa razón he pensado nombrarlo corregidor del corregimiento tal allá en el circuito donde usted ganó, porque desde allí usted le va a rendir un gran trabajo a la patria. Así eran los políticos, así era el doctor Arias. Por eso no duró en sus periodos presidenciales ni una sola vez. Pero esa era la forma que se manejaba la política. Entonces, esto que hablan de Gingis Jiménez, lo que se refiere al oyente es que entonces este señor, molesto por esa situación, como bien explicó, lo paró un día en un semáforo y le metió un tiro. Entonces, eso produjo una invalidez. O sea, Tito Arias quedó inválido en silla de ruedas para todo el resto de su vida, y su esposa Margot Fonteyn renunció a lo que podía ser su carrera como bailarina de corte mundial para venirse a Panamá a cuidar a su marido, y ambos mueren en Panamá. Esa es una historia interesante. Y aquellos que quieren hacer turismo, sería bien interesante, porque mucha gente que sí conocen de ballet y sí conoce esta cosa, le gustaría conocer dónde murió y dónde vivió en Panamá Margot Fonteyn. Yo no sé si hacen excursiones para ir al lugar a la finquita que ellos tenían y demás, pero esa es una parte que pueden desarrollar de turismo en Panamá, porque mucha gente sí le interesaría, evidentemente, por lo menos tomarse una foto donde vivió Margot Fonteyn y donde murió Margot Fonteyn, aquí en Panamá.
A eso se refiere a nuestro oyente. Vámonos, Claudio, con nuestro corte comercial y regresamos en un momentito. En algún momento de nuestras vidas tendremos que despedirnos de nuestros seres queridos. Llegado tan inexorable y doloroso momento, existe un lugar que ofrece el servicio de destino final para que descansen en paz. Ese lugar es Camposanto Parque Memorial Los Guayacanes, ubicado en la Pesa de la Chorrera. En un ambiente de tranquilidad y belleza natural, nuestros seres queridos descansarán en paz. Con servicio de sepelio, bóveda para cuerpos y osarios, capilla ecuménica y elaboración de lápidas, puedes reservar tu parcela mediante cómodos planes de pago que van desde 29.56 quincenales. Para mayor información puedes llamar al 244-0898 o al 244-1645, donde nuestros ejecutivos te atenderán para explicarte todas nuestras ventajas. Camposanto Parque Memorial Guayacanes, el lugar de la paz eterna. La contaminación atmosférica es una amenaza mayor para la salud mundial que el tabaco, el alcohol, el agua sucia o incluso la desnutrición infantil. Como mencioné, más peligrosa que el tabaco o el alcohol, la contaminación atmosférica se agrava en algunas regiones del mundo como Asia y África. La contaminación atmosférica por partículas sigue siendo el mayor riesgo externo para la salud humana, afirma el informe publicado por el Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago. A pesar de ello, los fondos destinados a la lucha contra la degradación del aire representan solo una mínima fracción de los que se dedican, por ejemplo, a las enfermedades infecciosas. Estas partículas finas son causadas por los incendios, la actividad industrial y los vehículos motorizados. Estas partículas finas son cancerígenas y aumentan el riesgo de enfermedades pulmonares, cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, el 36% de los cánceres de pulmón están relacionados con estas emisiones, al igual que el 34% de los accidentes cerebrovasculares y el 27% de las cardiopatías. Lo que no mejora las cosas, según los científicos, es que muchos países carecen de infraestructuras básicas contra la contaminación atmosférica. Asia y África aportan el 92,7% de los años de vida perdidos a causa de la contaminación y sin embargo solo el 6,8% y el 3,7% de los gobiernos de Asia y África respectivamente proporcionan a sus ciudadanos datos totalmente abiertos sobre la calidad del aire. Mientras que el Fondo Mundial gasta 3.700 millones de euros en la lucha contra el VIH, la tuberculosis o la malaria, no existe un plan internacional semejante para combatir la contaminación atmosférica y, sin embargo, la contaminación atmosférica es más mortal para los habitantes de la República Democrática del Congo o Camerún que el VIH, la malaria u otras enfermedades. Tomemos conciencia que con pequeños actos se pueden lograr grandes resultados y recuerda que hay que ser parte de la solución, no parte de la contaminación. Soy Jimena Mendoza desde Punto Mega. Hasta pronto. Gracias, Jimena, por tu Punto Mega. Jimena hace estos análisis todas las semanas. Tiene más de 6 o 7 años. Era muy niña cuando comenzó en Punto Mega con los análisis de tipo ambiental. Nos ha ayudado mucho porque mucha gente, oyentes, pues la han seguido y están orientados sobre realmente la situación ambiental local e internacional. Bien, para concluir el tema de la cultura, una llamada. Aló, buenos días, ¿está en el aire? Profesor, solamente para aclararle, Tito Arias era hijo del doctor Armodio Arias Madrid, que fue presidente de Panamá en 1936, creo. Entonces era sobrino de Arnulfo, entonces. Era sobrino de Arnulfo, no hermano, correcto. Ok, tienes razón. Y Armodio Arias es el que abrogó el artículo 136 de la Constitución de 1904, que eliminaba la intervención en los tratados de parte de los Estados Unidos, que después Torrijos lo incluyó en los tratados Carter-Torrijos. Que tenga buen día. Bueno, pues sí, el oyente se refiere que en la Constitución de 1904, que fue la primera constitución que tuvo Panamá, se insertó un artículo donde
se decía constitucionalmente que los Estados Unidos podían intervenir para defensa del canal y demás. Esto porque tenían miedo de que Colombia o otro país intentara invadir Panamá para, por lo menos Colombia, para hacerse dueño nuevamente del territorio que en su cabeza, y que todavía Petro tiene en la cabeza, le pertenece. Así que, bueno, hablando ya para terminar la cultura, esperemos ahora que el nuevo alcalde de La Chorrera y los nuevos alcaldes, yo sé que la situación económica está bien dura, pero la cultura hay que sacarla, la cultura hay que promoverla. La lectura, la promoción de la cultura es necesaria, y los medios de comunicación que lucran con la incultura, porque todas esas porquerías de esos reggae que se promueven, es porque la gente lo oye. Y los medios viven de eso. Los medios viven de que la gente los escuche. Entonces, en ese afán de sobrevivir económicamente, lo que hacen es que le hacen un daño a la cultura nacional y al pueblo. No se dan cuenta del grave daño que están haciendo a este pueblo. ¿Y por qué digo eso? Porque esa gran masa de gente inculta es la que se manipula cada vez que vienen las elecciones para lograr el poder político. Por eso yo tengo un pensamiento al final de mi programa, por muchos años, que dice, qué bueno para los gobernantes que el pueblo no piense. ¿Y saben de quién es ese pensamiento? De Adolf Hitler. Adolf Hitler, que llegó al poder democráticamente, ojo, y pensaba en esa forma como piensan muchos políticos. Qué bueno para los gobernantes que el pueblo no piense, o sea, que el pueblo no sea crítico, que simplemente se deje llevar por las emociones. Bien, haciendo una revisión a nivel internacional, yo no sé si se dieron cuenta la situación del presidente Biden y los deslices mentales o los vacíos mentales que ha tenido. Le están pidiendo gente de su partido de que decline a la presidencia de los Estados Unidos. En una conferencia de la OTAN, imagínense ustedes este desvarío terrible. Está en la OTAN, está el presidente Zelensky de Ucrania a su lado, y él dice que le va a presentar a un presidente, a un luchador, a un tipo, etcétera, etcétera, el presidente Putin. Todo el mundo se quedó en el aire. Tiene el hombre al lado, que es Zelensky, que es el enemigo de Putin. Entonces él dice, voy a presentarle a usted, al presidente, al luchador, presidente Putin. Y la gente se quedó en el aire. Después tuvo otro vacío mental de ese tipo, creo que fue con una de las embajadoras, que se equivocó también. Entonces, es peligroso que una persona que tenga ese tipo de situaciones sea la cabeza de la potencia económica y militar más grande del mundo. Es bien grave de que en un momento dado se equivoque y diga, tiren un cohete a China, y en su cabeza, no, es que era un cohete artificial el 4 de julio, pero ya la orden se dio. Entonces, los Estados Unidos vive momentos complicados. Estados Unidos es una sociedad supremamente complicada, porque no crean, en Estados Unidos la incultura es rampante. Yo he tenido la oportunidad de hablar con estudiantes norteamericanos. Si los nuestros están malos, esos están peores. Esos están peores. Ellos no saben ni siquiera qué es su país. No, estos están peores. Lo que es la clase media baja, lo que es el consumidor. Lo que pasa es que en la economía americana lo importante es que la gente consuma. Los economistas americanos se basan, y muchos de los que han estudiado economía en los Estados Unidos, ustedes lo escuchan aquí, para hablar del consumo, de la inversión privada, etcétera, etcétera. Porque el sistema neoliberal, el sistema capitalista, lo que le interesa es que la gente consuma. Eso lo vamos a analizar con más calma adelante. Pero bueno, sí es interesante, importante ver cómo la potencia más grande del mundo tiene a un dirigente que comete este tipo de fallas. Posiblemente no, la edad ya no es problema, porque la edad claro que afecta, pero hay muchos líderes, y ha habido muchos líderes mundiales con muy ancianos, muy viejos, con la mente clara. Pero el problema es que aparentemente el presidente Biden tiene estos problemas y demás. Me llega un comentario
de una oyente con un problema bancario, y alguien habló por ahí de los bancos hace un rato, de un banco que la persona esta canceló su obligación, le pide certificaciones al banco de que canceló, y cada vez que le pide certificaciones le cobran 400 y pico de dólares. Luego va a pedir la minuta de cancelación, le cobran 1.500 dólares por darle la minuta de una página de cancelación, y si la persona deja pasar 2 meses, creo que después que pidió su saldo de cancelación, le vuelven a cobrar 400 y pico dólares que se los van acumulando como si fuera una deuda adicional. Entonces, paga los 1.000 y pico de dólares de la bendita minuta de cancelación, que es una página notarial básicamente, 1.500 dólares por eso. Y luego, al llevarla al banco para que la firmen, uno de los oficiales que maneja esto le dice: no podemos aceptarle esta minuta porque no sabemos si el notario lo van a cambiar. Venga como entre un mes, cuando ya sepamos qué notario es el que va a firmar. ¿Qué tiene que ver el notario con esto? Se trata de banismo, del cual he recibido varias quejas ya en el manejo de sus operaciones. Y alguien me preguntaba, bueno, ¿por qué razón pasa? Porque es el sistema económico que tenemos neoliberal, de no regulación. Si bien es cierto los bancos están regulados, hay bancos abusivos. Ya en estos días le pusieron multas a unos bancos, pero la mayoría de los bancos en sus contrataciones, y eso la culpa lo tienen los colegas abogados que hacen esos contratos, porque realmente al final de cuentas el banco contrata a un abogado para que le haga el contrato. Entonces los abogados meten cláusulas abusivas, cláusulas que abusan del cliente. Y para colmo, la superintendencia de bancos, los reclamos, escuchen esto, por ley, los reclamos que ellos atienden son menores de 50,000 dólares. Si usted va y presenta un reclamo de 55,000, le van a decir, no, nosotros no atendemos eso. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué la superintendencia no atiende reclamos de cuantía superior a 50,000 dólares? Por simplemente proteger a los bancos. Porque si usted va y presenta un reclamo por 100,000 dólares, o 200,000 o 300,000 dólares, la superintendencia tendría entonces que tomar medidas, y es lo que quieren evitar. Entonces, ese tipo de circunstancias se da, y no es la primera queja que me ha llegado de parte de Banismo, que abusa de ese tipo de situaciones. Otro oyente hace unos meses atrás me comentaba que incluso le consiguió una carta de compromiso bancario para cancelar la deuda. El banco no procesó esto, le entregó la carta, no hicieron la cancelación, la carta se venció y entonces tuvo que sacar otra carta para hacer el pago. ¿Qué significa esto? Usted tiene una deuda con el banco, usted va a otro banco y el banco le dice, le voy a dar un préstamo para cancelarle a Banismo. El otro banco le hace lo que se llama una carta de compromiso de pago, que es una nota muy típica que se usa entre banco y banco, donde el otro banco que le va a prestar la plata le dice a Banismo, señores, mire, fulano de tal no ha concedido que le paguemos a usted la suma de tanto una vez se cancele la obligación. Eso en términos generales. Entonces, el Banismo lo recibe. ¿Qué hacen con eso? ¿Qué hicieron con eso sus ejecutivos? Lo enredaron, lo guardaron, qué sé yo. Pero esas cartas que le dan a usted, el banco que le va a prestar la plata, no es por toda la vida. Le dicen, esta casa tiene una evidencia de 3 meses, por decir algo que básicamente por ahí. Entonces, si pasan los 3 meses y no se cobra la carta, tiene que hacer una nueva. Pedir otra vez que hagan otra carta, y por eso le cobran una comisión. Y dependiendo de la cuantía, las comisiones pueden ser importantes. Aparte de que si usted tiene esa propiedad, la va a vender o la va a liberar, queda trancado porque a estos señores se les pasó ese detalle. Entonces, sería bueno que aquí comencemos también a ponerle un poquito de atención al tema de los manejos bancarios. No como Zulay estaba diciendo, que mover los intereses y regularlos, porque eso evidentemente ahí sí hay una oferta y demanda de los intereses a nivel local e internacional, que no se le puede restringir en un momento dado diciendo, cuando vos solamente vas a hacer 3%.
No puede ser. Eso implica un desconocimiento de las reglas del mercado de intereses y de capitales, pero sí por lo menos exigir a los bancos que respeten, lo mismo las compañías de seguros, que respeten a sus clientes. Aquí hay compañías de seguros que tienen robots para atender los reclamos o les contestan de un centro de llamadas, un call center en Colombia o en otro país del mundo, cuando la ley les exige que tienen que tener una atención personal. Esa es otra de las cosas que el neoliberalismo proporciona. Y el neoliberalismo lo que propone es que los gobiernos no regulen ni controlen las empresas privadas. Esa es la regla básica. Vamos a analizarlo después en cuanto a lo que es el sujeto, la persona como tal, pero en cuanto a la parte económica, esa es básicamente la regla principal del neoliberalismo. No me controles, que el mercado solito se va a controlar. Perfecto, que el mercado se controle, pero tú como empresa que das servicio público o atiende gente, debes mantener cierta regulación. Tú quieres vas a subir tus intereses, perfecto, pero tú tienes que atender al cliente. No tienes por qué hacer estos cobros salvajes e imponerle condiciones porque es política del banco o es política de la compañía de seguro. Aquí se presenta un reclamo a una compañía de seguro y se lo arreglan al año con suerte. Y entonces normalmente buscan, si es que reparar el auto, buscan cotizaciones de las piezas más baratas, de la chapistería más barata, cuando su carro tiene un valor que usted lo está pagando o lo pagó, que debe ser repuesto. Entonces, ese tipo de situaciones son algunas de las cosas que se derivan del neoliberalismo. Vamos entrando ya un poquito a poco en materia para que se tenga en cuenta por qué cuando se habla del sistema neoliberal. Nuestra constitución que quieren borrar, establece casualmente un control para este neoliberalismo. Ya se lo hemos visto aquí, nuestra constitución permite al Estado hacer dos cosas: regular e intervenir cualquier tipo de empresa en Panamá. Son dos cosas diferentes. Regular es crear normas sobre el comportamiento de esas empresas, e intervenir es cuando el entrado toma posesión de una empresa. Entonces nuestra constitución lo permite. Aquí hemos manejado el tema regulatorio, pero muchas veces las autoridades no defienden a quien deben defender, que es al usuario, que es al cliente. Por esa razón, en muchos países los derechos del consumidor se han elevado a nivel constitucional. Es decir, así como usted tiene derecho a libertad, a caminar, a expresarse, a tener su propiedad privada, a que no sea arrestado sin una orden judicial, etcétera, etcétera, que son derechos básicos, en varios países ya el derecho del consumidor se convierte en un derecho constitucional. Eso implicaría de que si el derecho del consumidor está a nivel constitucional, se podrían entonces atacar por la vía constitucional las violaciones de los derechos del consumidor. Cosas como lo que está pasando con la electricidad, por ejemplo. El presidente Mulino, aquí veo otro artículo sobre el presidente Mulino que estaba bastante incómodo con el tema eléctrico, y aquí hay que ponerlo, y aquí veo también que suspendieron una licitación de electricidad también porque estaba un poco confusa. Por aquí todo lo manejan así. Entonces, un gobierno puede hacer el balance. No vas a intervenir las empresas, pero las vas a regular. Tú vas a vender electricidad, pero con las reglas. ¿Por qué? Porque es un servicio público. Es un servicio del pueblo y para el pueblo. Eso es lo que significa un servicio público. Entonces tienes que regularla de manera tal que se respete casualmente a ese usuario. No como hacen las compañías eléctricas en Panamá. Que ahora el presidente se está dando cuenta de la forma irregular en que el servicio se presta.
Ese es parte del neoliberalismo. Ahora, el neoliberalismo tiene muchas ventajas porque evidentemente da libertad, te permite tener iniciativa privada, te permite hacer tu propio negocio. Esta es la parte personal, subjetiva. Pero también, ¿qué pasa? Que ha creado muchas injusticias sociales donde se va al extremo, donde grupos económicos se apoderan del control de cierto mercado e imponen sus condiciones, como el caso de Panamá de las medicinas. Miren lo que el presidente Bukele hace unos días le hizo un llamado a los comerciantes y le dijo: afinen su lápiz, no vaya a ser que vaya a pasar como las pandillas. Se lo estoy advirtiendo y después no quiero que se estén lamentando. Es una advertencia muy seria. Podrían decir, bueno, lo que pasa es que va contra el sistema. Sí, pero en Panamá, por ejemplo, todos sabemos, después y antes de la pandemia, pero sobre todo después de la pandemia, el abuso que ha habido en los precios. Aquí en Panamá, el trabajador de la calle prácticamente no puede comer carne. ¿Ah? Ya no se puede en este país. ¿Cómo es posible que una libra de carne cueste 6, 7 dólares? ¿Tengo una llamada? ¿Aló? ¿Aló? Sí, a don Mendoza. Dígame, hombre. Oiga, hermano, usted está clarito. ¿Cómo es posible que Cable Wireless, el 102, te responden es en Colombia? Ese es un call center que debe estar en Panamá. Los colombianos no conocen ni el país nuestro. ¿Ve? Uno llama al 102 y le contestan en Colombia. Mire usted, lo escucho, estimado amigo. ¿Cómo no? Es verdad, porque es un servicio impersonal. Eso pasa cuando los gobiernos dejan que el respeto al país se pierda. Y todos embutidos en el tema del neoliberalismo, ¿no? Porque la libertad empresarial, que eso no es ilegal, no sé qué cosa. Pero tú como gobierno dices, perdón un momentito, casi el oyente, tú vas a dar un servicio local, tú me tienes que tener aquí la gente local. Y me vas a emplear a gente local. Yo no quiero que tú llamas al 102 y te cuentes, a ver, dígame usted, señor. Señorita, tengo un problema, aquí se fue la luz. Te lo digo por experiencia que me pasó. Debe verificar en el momento la computadora. Señora, ¿dónde usted vive? En tal lado, en tal lado, en tal lado. La computadora. Señor, le tengo que decir que en este momento no se refleja ningún tipo de daño en el área. Coño, no tengo luz hace 2 horas. Pues debe estar usted equivocado. Sí. No, usted no tiene ningún problema. Aquí el sistema indica que todo está en orden su sistema. Señorita, tengo 2 horas que no tengo luz y toda la calle, toda el área no tiene luz. La computadora. No, eso es imposible, señor, porque aquí el sistema está indicando que no hay ningún tipo de problema. ¿Y entonces qué hago? Pues sí, pues eso debe ser un problema de su casa. Mi casa, tengo toda la calle, todo el mundo está sin luz en esta área. Verifique bien, señor, porque de acuerdo al sistema, no sé, muchas gracias, buenas noches, papá. Así son. Ya, listo, se acabó. Otro te llama y te dice, tengo un problema. Por favor, deme los 18 números de su código. Pues los contratos tienen como 20 números, ¿no? ¿Quién carajo se sabe todos esos números? Espera un momentito, a ver si encuentro el bendito recibo. Te cierran. Al rato tienes que llamar, porque aparte de eso no es que te llaman directamente, te llaman y que si es un tipo de... Ha llamado usted a fulano de tal. Nuestros agentes están en este momento atendiéndolos. Si es una consulta sobre reparación, marque 1. Si es sobre facturación, marque 2. Si es sobre no sé qué, marque 3. Si es sobre, marque 20. Cuando ya terminaron, se te olvidó para qué llamaste, pero bueno. Marca pip. Ok, perfecto. Si es sobre una falla eléctrica, marque 1. Si es sobre que se le fue la luz, marque 3. Si es que no sé qué cosa, marque 4. Vuelve nuevamente y marcas. ¿Ha usted llamado a la sección no sé qué? Tú esto ya vas 10 minutos en esta vaina, ¿no? Se ha llamado a la sección tal no sé qué cosa, de la sección de mantenimiento, estamos preocupados por usted. Si es que se le fue la luz de la casa, marque 1. Bueno, marco 1, pues. Y vuelve a ver la vaina. Buenas noches, no sé qué, si ha salido la casa luz, por favor, denos los 28 números de su recibo. Ok, gracias, señor usuario. Su reporte ha sido tomado en cuenta. Su reporte, el número, y ya. Ya. Se acabó. Y después a los días te llega una nota diciéndote su reporte fue rechazado. El 95% de las veces.
el constante abuso de esto. Entonces, ahora que viene la reforma constitucional, señor presidente, y Miguel Antonio, que conoce muy bien de esto, pongamos a nivel constitucional los derechos del usuario. A ver qué me dice el sistema neoliberal. Aló, buenos días, ¿está en el aire? Aló. Aló. Buenas. Licenciado, aunque ya pasó el tema, pero usted habló de la Biblioteca Nacional. Correcto. Eso lo manejaba hace como 10 años un patronato dirigido por la doctora Rosa María Brito, que en paz descanse. Después que ella murió, quién sabe, no hay nuevos patronatos. Pero lo que yo quiero decirle es que al parecer las primeras damas siempre tienen como su función en el Parque Omar. Algunas hacen arreglo, otras... pienso que esa sería una buena actividad para la primera dama, organizar un nuevo patronato para la Biblioteca Nacional con tantas amistades, empresarios, para reconstruir la Biblioteca Nacional, porque ese es un bastión de patrimonio cultural. Porque al parecer la primera dama como que no sabe, está confundida de cuáles son sus funciones. Porque en una entrevista del fin de semana dice que quiere hacer una cárcel de mujeres, o si no quiere que el INADE trabaje de otra manera. Pero hacer algo en el Parque Omar sí estaría dentro de sus funciones, y es reconstruir la Biblioteca Nacional. Esa es una sugerencia para la primera dama, que eso sí le corresponde el Parque Omar. Muchas gracias. Bueno, mire, evidentemente la primera dama puede tener muchas ideas, tiene toda su capacidad, porque realmente a final de cuentas no existe el puesto como oficial como primera dama. O sea, no hay un catálogo en la estructura administrativa que diga el cargo de primera dama. Ese cargo no existe. Ese es un cargo que se deriva de la posición de ser la esposa o cónyuge del presidente de la República, y con esa capacidad y el presupuesto que tiene, que le han dado, pues puede hacer algunas cosas. Pero realmente quien tiene esa responsabilidad es el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Ellos son los que deben velar por esto. Y los municipios, e incluso hasta los corregimientos, en lugar de estarse robando la plata como se la roban, que se han robado millones, no de ahora, desde la época de Martínez, acuérdense que se fumigaron 360 millones, y ahora con la centralización paralela, etcétera, otros, porque aquí cuando roban no di que 5 millones, varios decenas de millones deberían dedicarla casualmente a esto. Que cada corregimiento tenga su biblioteca, con su servicio de internet para que los muchachos hagan investigación, etcétera. Pero eso no les preocupa a los representantes de corregimiento. A ellos les preocupa, primero que todo, tener su 4x4, estar dando vueltas por ahí y ver qué pueden morder para efectos, y darle algo a la gente de la alcantarilla y qué sé yo, por ahí, para que la gente diga que hiciste cosas por esto. Por eso también vamos a analizar aquí, cuando comencemos a hablar de constitución y demás, lo que es el poder político, que ya lo hemos mencionado. Pero en principio, eso le debe corresponder al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Educación y a las entidades municipales. Si eso se hiciera, posiblemente tuviésemos los muchachos. Hombre, ¿por qué los corregimientos no dan tutorías? ¿Cuáles son las materias que estamos fracasados los muchachos? Español, matemática, física, lo que es ciencia y química. ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? Entonces, ¿por qué las alcaldías? Aquí el alcalde Chorrera, ¿por qué no da tutoría en esto? Una vez fue una de las intenciones nuestras, creo que conseguimos como 1 o 2 profesores que estaban dispuestos de voluntarios a dar su tiempo para dar clases, tutorías los sábados en la biblioteca de la Chorrera. Pero el problema era que había que hacer una solicitud al Ministerio de Educación, porque ya hay la fundación que se llama no sé qué, tal cosa, no sé qué. En pocas palabras, era ensillar un gallinazo. Y tenía 2 o 3 profesores que no, licenciado, como nosotros damos clases, comenzamos a las 10, terminamos a la 1. Listo, ahí están, pan, a los muchachos que quieran. ¿Por qué no hacen eso? Eso no les cuesta mayor cosa, porque no les preocupa la educación de este país. Y ¿sabes qué? Aquellos que me están escuchando, ya metido en Siricito adentro, estas cosas, esas materias son básicas. ¿Por qué? Porque ese es el futuro. Lamentablemente así es.
Aquí estoy viendo, por ejemplo, que nosotros somos un país de los que menos invertimos en investigación y desarrollo. Aquí hay una noticia que salió donde dice, anteproyecto de ley que propone fortalecer ciencia y bajar privilegios. Dice, ¿por qué la inversión en ciencia genera valor? Según la CEPAL, dice, la investigación científica es un elemento fundamental para el progreso social. En pleno siglo XXI, en un mundo en el cual las tecnologías y la innovación deciden el nivel de desarrollo de un Estado, con respecto a los otros se hace imperante contar con una planificación estatal dirigida a potenciar las ciencias. ¿Y qué es lo que produce esto? Nuevos conocimientos, entrenamiento, educación y desarrollo, creación de nuevos instrumentos y metodologías, colaboración en proyectos de investigación, mejora en eficiencia, pero estas vainas no le suenan, por lo menos al gobierno de Nito, esto era como hablar en no sé qué, en marciano, porque esta gente lo que hizo durante 5 años fue destruir este país y fumigarse miles y miles de millones de dólares, y tenemos a una educación, a una juventud en el piso, saturada de porquerías que los medios de comunicación proyectan porque les interesa ganar plata solamente, programas televisivos que dan pena, horas y horas en programas que no contribuyen en nada a la cultura de este país. A ver, ¿cuántos programas culturales ustedes conocen? Díganme de los canales comerciales normales, porque no, aquí la excusa siempre es de que, no, lo que pasa es que tenemos FETV y Radio Televisión Educativa, que son los que tienen que hacer ese trabajo. No. ¿Por qué? Porque esa gente que ve los programas y esas noveluchas turcas y todas estas porquerías que producen y transmiten las televisores locales, pagan esos programas. Usted se sienta con un televisor, usted dirá, bueno, es que me ve la novela esa, Tres de Gavilanes, no sé, porquerías, pero el solo hecho que te sientes allí produce plata. No para ti, para quienes están proyectando la novela o el programucho ese. Porque ellos captan la cantidad de audiencia. Entonces van donde un patrocinador y dice, mira, el programa Los Pendejos del Aire, les gusta a la gente, mira, hay 100,000, a la hora esta hay 100,000 cosas. Entonces, la gente que quiere vender, vende la publicidad, compra la publicidad. Aunque tú no te des cuenta, tú estás pagando eso. ¿Pero qué aprendiste de eso? ¿Tu hijo qué aprendió de eso para ir a la escuela algún conocimiento nuevo? ¿De qué te sirvió eso? Ahora, la respuesta es, lo que pasa es que hay programas ahí culturales que el que quiera puede verlo. Sí, pero las empresas privadas que tienen las utilidades de esa gente deberían tener una responsabilidad social y contribuir con algo a la cultura y educación del país. ¿Tenemos llamada? ¿Aló? Buenos días, Ramón Mendoza. Hola, ¿qué pasó, hombre? ¿Estás perdido, Morales? Habla Morales. Dime, hombre. Sí, quiero opinar sobre el dicho, la ignorancia es atrevida, con la que algunos abogados me han contestado en algún momento. Miren, fijaos, la democracia es el método que usa la élite para endosar la responsabilidad al pueblo por los fracasos de la élite, y no es el tirano el que hace a los títeres, sino los títeres y los peleles los que hacen al tirano. Cuando el sofista jurídico dice que el pueblo es ignorante de su derecho, que no conoce su derecho, la intención comunicativa, a mi modo de ver, no es ilustrarnos en derecho, leyes o ciencia política. La intención es advertir que no objetemos, refutemos o que se cuestione su planteamiento cuando pontifica de la constituyente o habla ex cátedra sobre el fundamentalismo democrático liberal. También es imputar responsabilidad en el pueblo por los fracasos de la élite, alegando que el pueblo tiene la culpa por ser ignorante, y excusar y eximir a sus amigos, socios y clientes de la élite. Es lo mismo cuando dicen que a Guerra lo puso Vini y Huevito,
lo que buscan es un chivo expiatorio para exonerar al tiranito o del cambalache que hizo la María Eugenia López para nombrar a la última magistrada que le tocó a Nito, excusándolo y buscando chivo expiatorio, cuando culpan a Gaby por los fracasos de Nito. Todo esto es para eximir y exonerar a la élite de sus responsabilidades. Gracias y buenos días. Bueno, ese razonamiento yo sé que mucha gente tampoco te lo entendió. Yo sí creo que haberte entendido. Mira, y yo creo con quién es el objetivo de tu comentario. Cuando se habla de que el pueblo es culpable en algunas actuaciones por la ignorancia del conocimiento de sus derechos, yo concuerdo con eso. Si el pueblo, Morales, si el pueblo conociera sus derechos, y cuando hablo de derecho no solamente decir el derecho a reclamar, el derecho al trabajo, no. Cuando se habla en estos términos se refiere a tener una conciencia, con lo que digamos aquí, conciencia democrática, conciencia política. Que todo se resuma al momento en que vas a votar. Ahora, tú estás hablando de las élites. ¿Qué significan las élites, mi estimado oyente? Aquellos que, pero con permiso, aquellos que no saben. Son los grupos de poder. Puede ser económico, puede ser político. No, este paisito chiquitito, se maneja con los dedos. Pasa que la gente no se da cuenta. Por eso muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo pequeñito que somos y nos sentimos como que somos el gran país inmenso, porque nos toca caminar 4 horas para llegar a la escuela. No, somos pequeñitos. Donde, eso sí tiene razón Morales, las élites históricamente son las que han sacado los beneficios. ¿Por qué? Porque están más educados. Tan sencillo como eso. Si no fueran educados, no organizarían el manejo del país, no dominarían los movimientos políticos, porque están educados. Entonces, es una educación formal, perfecto, pero luego viene la parte moral. Te educas, conoces de administración de empresas, de finanzas, de banca, de ingeniería, pero entonces esos conocimientos lo aplicas de carácter inmoral. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Apropiarse de donde se maneja el poder político, que es la asamblea. Y vamos para allá. Primera plana de la prensa, hay problemas porque hay 2 comisiones que se están peleando. Repaso rapidito para aquellos oyentes que no conocen el mecanismo de la asamblea. La Asamblea Nacional tiene una directiva. Esa directiva la escogen entre las bancadas. Ustedes vieron la votación el día en que toma posesión el presidente de la República, el mismo día se escoge la Junta Directiva. La Junta Directiva la controló RM, el partido RM y el otro RM también. ¿Por qué la controló si hay 20 y pico diputados independientes? Los 20 de Vamos y los Moca y la ingeniera Patsy Lee de Chorrera y demás, que son, diríamos, el grupo independiente. ¿Por qué? Porque se asociaron con 2 partidos tradicionales que tienen expedientes, sus dirigentes, sus miembros, expedientes penales, que son el PRD y el panameñismo. El expresidente Varela tiene pendientes procesos penales. En el PRD, todas estas porquerías que están saliendo ahora se van a originar procesos penales. Y el dirigente, el presidente de RM del partido, está refugiado en la embajada de Nicaragua con una pena por la cabeza de más de 10 años. Entonces, pareciera que los piratas se unen. No se unieron porque querían controlar la junta directiva de la Asamblea, porque tienen designios muy buenos para este país, o porque tienen unas ideas programáticas. Se unieron por necesidad de suplir controles políticos. Ahora viene después que se dominaron y dejaron a estos muchachos, a los independientes, los dejaron a un lado, aunque son una bancada importante, no pudieron influir en nada, no le dieron un solo puesto en la junta directiva, lo cual ya refleja la intención de este grupo político.
Y no es porque el RM tenga una ideología que va de la mano del PRD ni del panameñismo. El panameñismo tiene una ideología básica. El PRD la tiene, pero no la practica. Y el RM es un globo político que no tiene un fundamento ideológico. Así que no puede decir, no, pasa que los tres son socialistas, que los tres son liberales. Que... No es eso. Ponte a pensar por qué se unieron. Pensemos, carajo. Ahora viene la cuestión de las comisiones. ¿Cuáles son las comisiones más importantes? La Asamblea funciona por comisiones. Son 15 comisiones, si mal no recuerdo. Todos los diputados tienen derecho a participar. Pero las comisiones tienen un presidente. Y cada vez que las comisiones se reúnen van a tomar decisiones sobre los temas que les corresponde. Entonces, la principal comisión era de presupuesto. Esa es la que maneja el chen-chen, como dice el presidente. Entonces, el presidente de esa comisión, yo creo que son 15 miembros de esa comisión, una comisión la que más miembros tiene, va a tomar las decisiones de cómo se va a mover la plata en el país. Ellos hacen las partidas, ellos hacen las transferencias, aprueban los presupuestos. ¿Te das cuenta por qué es importante esa comisión? ¿Tenemos llamada, Claudio? Sí, aló, buenos días. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Yo la voy a tratar de hablar de corto, pero no es la siguiente. Yo estoy seguro que muchas cosas se han hecho. Se le oye... Se le oye muy, muy lejos y entrecortado. ¿Puede intentar llamar nuevamente para que se lo oiga mejor? Inténtelo nuevamente, ubíquese mejor porque se le oye muy lejos y entrecortado. Con mucho gusto tiene la oportunidad de hablar. Pues, entonces estas comisiones es la más importante. Ahora viene la comisión de credenciales. ¿Cuál es la comisión de credenciales? La que aprueba el Ejecutivo, o sea, el presidente hace nombramientos, pero muchos de esos nombramientos tienen que pasar por la ratificación de la Asamblea. Eso incluye ministros, eso incluye el Contralor, el Contralor eso lo pone la Asamblea, el Procurador de la Nación y otros cargos importantes del país que tienen que pasar por la Asamblea. Por eso que están apurados a controlar eso, porque ellos van entonces a decir quiénes son. Aunque el presidente nombre a Juan, ellos dicen, no va. Ahora sí, ¿aló? ¿Aló? Sí, dígame. ¿Está en el aire? Sí, buenos días, señor Mendoza. Buenos días. Sí, mire, yo quería participar. Realmente mi opinión es la siguiente. Estamos de acuerdo que hay muchos problemas con los diferentes gobiernos que ha habido en este país. Pero no, yo se lo digo a usted como comunicador social. No podemos estar agarrándonos siempre de que es el RM, siempre el culpable de todo lo que está pasando porque es un partido nuevo. ¿Ves? Aquí todos los partidos tienen participación en la Asamblea, así que si pasa algo, la culpa es de todos. Así que no insista en esa situación, esa opinión que tiene usted, que el RM es el único partido que está en la mala. Mire usted, es un partido nuevo. Sin embargo, hay una señora que llama muy frecuentemente ahí, que también es lombanista, porque para ella el odio visceral que existe en este país hacia el señor Martinelli. No puede ser esa situación. Tienen que cambiar. Tenemos que ponerle el ejemplo. Si no, Panamá no va a cambiar. Los medios de comunicación tienen que ser imparciales, tienen que ser astutos, tienen que ser inteligentes y no de otra manera. Gracias. Mire, yo aquí no estoy acusando a RM de culpabilidad de nada. Hasta ahora RM no ha hecho nada. Lo que ha hecho es demostrar control político. Eso es lo que estamos analizando de manera objetiva e imparcial. Hasta ahora, que yo sepa, el RM no ha hecho nada ilegal ni nada indebido. Ha demostrado habilidad política y ha logrado conseguir el apoyo de dos partidos tradicionales de, como dicen por ahí, dudosa historia. Eso es lo que estoy diciendo. Porque hasta ahora el RM no ha hecho nada. El RM puso un presidente, pero está demostrando, y ahora sí, el presidente del partido RM, que es don Ricardo Martinelli, está demostrando una habilidad política para controlar la Asamblea. Y la pregunta que debe hacerse usted y todo lo demás, ¿para qué? ¿Para apoyar al presidente? Si es así, perfecto. El presidente va a emitir algunos proyectos de ley que requieren la aprobación de la Asamblea. Si la intención de RM y los demás es
apoyar al presidente porque el presidente tiene que apoyar al presidente porque ese es su partido. Pero si la intención es manejar las comisiones para caer en lo de siempre, donde se van a imponer condiciones, donde va a haber negociaciones, entonces estamos jodidos perfectamente. No estamos avanzando en nada. Entonces Camacho quiere ir a la comisión de gobierno. ¿Por qué? Porque es lo más probable de que el control de la Asamblea sea para provocar alguna iniciativa legislativa para liberar al señor Martinelli de los cargos que tiene. Posiblemente sea uno de los grandes objetivos de Camacho. Y si la Asamblea logra hacerlo en alguna forma, sería legal. ¿Entienden la diferencia entre legal y moralidad? Sería legal. Ahora, si la intención de Camacho de controlar la comisión de gobierno y de los otros controlar las comisiones más importantes es para beneficio del país, denle en candela. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué va a pasar. Todavía no podemos emitir juicio sobre eso. Lo que sí estamos emitiendo juicio sobre la forma en que se está controlando la Asamblea. Aló, buenos días, ¿está en el aire? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo. El presidente está llevando el país por el camino correcto, pero en la Asamblea se está viendo otra cosa y eso no nos gusta. Es que ojalá los que tienen esa habilidad de controlar la Asamblea hagan lo que se votó el 5 de mayo y estamos viendo otra cosa. Es que lo sigo en su planteamiento y estoy totalmente de acuerdo y lo felicito. Cómo no, muchas gracias. No, esa es la idea, mi estimado oyente. La idea es hacer un análisis crítico de verdad, ¿no? Aquí no le estamos diciendo, le estamos echando culpa a nadie de nada, porque hasta ahora no ha pasado nada que podíamos llamar de incorrecto. Pero sí estamos analizando de que se está manejando la Asamblea tal cual usted acaba de decir. ¿Y qué pasa? La intención de los votantes con las bancadas independientes era casualmente de que se cambie la intención de los procedimientos legislativos. De que se utilice una asamblea ¿para qué? Para crear leyes y solucionar los problemas del país. Esa es la idea básica, ¿no? Ok, los muchachos nuevos, los nuevos independientes se han metido mucho en el tema de la reforma del reglamento de la asamblea. Eso es muy importante, pero no le están dando participación en las comisiones que realmente tienen un peso específico en los efectos de las leyes y de las decisiones que se tomen en la Asamblea. Y pareciera que esa es la perspectiva que va a coincidir. Los dos partidos tradicionales más el nuevo partido no le van a dar oportunidad. La pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué no dejan que uno de los independientes presida la Junta, la Comisión de Presupuestos, por ejemplo? ¿Por qué tiene que ser la gente que RM postula? Y no porque sea un partido nuevo, mi estimado oyente. Analicemos las cosas como son. Tienen el control, lo demostraron y lo van a demostrar. A los novatos le van a dejar las comisiones a ese de cultura, de la mujer, de la niña, qué sé yo. Y posiblemente por ley, porque el propio reglamento de la Asamblea lo establece, van a pertenecer a algunas comisiones de estas, pero en minoría. Ya ustedes saben qué pasó en la Comisión de Presupuesto, que hacían reuniones a puertas cerradas, aprobaban cosas sin sustentación. Si la cosa va por ahí, entonces estamos perfectamente jodidos y no hemos avanzado en nada. Y lo mismo va a pasar con el tema de la Comisión de credenciales, que son los que van a aprobar lo que el presidente designe si van a pasar o no. Y por otra parte, que Camacho quiere con el gobierno, que sería la comisión que acepta o no las denuncias contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces Camacho quiere esa comisión, porque Camacho sabemos perfectamente que es la voz del presidente Martinelli, y el presidente Martinelli tiene un problema judicial. Y Camacho quiere encargarse de la comisión que casualmente maneja los asuntos judiciales de la Asamblea. Y esos asuntos judiciales son básicamente aceptar denuncias y procesar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Te la dejo ahí porque se acabó el tiempo. Analiza sobre eso, juguemos este jueguito de ajedrez a ver si podemos tener unas... Lo que pasa es que son jugadas que no son ni brillantes, ¿no? Son tradicionales. Bueno,
No me queda, ya viene la gente hablando todo un poco, no me queda más que decirle que te acuerdes que la dignidad no se come, pero un pueblo sin dignidad termina de rodillas y sin comer. Y el perro fleco y hambriento siempre se contenta con el hueso. Recuerda que qué bueno para el gobernante que el pueblo no piense. Y también tienes que acordarte que la vida es como una moneda que tienes que saber gastarla a tiempo y con gracia. Y regala un libro, es el mejor regalo que puedes dar. Si el gran arquitecto lo permite, el gran arquitecto del universo lo permite, estaremos con usted el próximo sábado con un poquito más de temas y no me queda más que decirle que ¡hasta pronto! Punto Omega, a las 10 de la mañana del sábado. Análisis, comentarios y